Tengan ustedes buenos días. Vamos a continuar. Me van a disculpar, estoy un poquito afónico. Vamos a ir un poquito despacio entonces. Vamos a continuar en la última clase. Comenzamos con lo que era transformación de funciones. Hoy vamos a continuar con ese tema y vamos a ver también criterios para lo que son funciones pares e impares. Si recuerdan, dijimos que en la transformación de funciones, este era un método, un artificio, digamos, para poder graficar algunas funciones, sencillas por supuesto, haciendo uso de la gráfica de algunas funciones básicas. Y vimos que esas funciones básicas, la función lineal, ya sabemos cuál es, la cuadrática, la cúbica, la raíz cuadrada, la inversa, valor absoluto, y las trascendentales, ¿verdad? Logarítmica, exponencial y trigonométrica. Y luego, para poder graficar una función, lo que hacemos es tomar una función básica y la transformamos. Entre esas transformaciones dijimos que había traslaciones, que podrían ser, o desplazamientos, que podrían ser horizontales o verticales, podían haber reflexiones y podían haber también estiramientos y compresiones, tanto horizontales como verticales. Hicimos un par de ejemplos, ¿verdad?, de cada uno de ellos. Hoy voy a hacer otros ejemplos adicionales para que veamos cómo es que se aplica este método, ¿no? Cómo es que se aplica esta técnica. Si se recuerdan, habíamos visto en la clase anterior por ahí una función y la graficamos haciendo uso de transformación. ¿Qué vamos a hacer? Otro adicional. Por ejemplo, gráfica de esta función. La función f de x, no sé, vamos a ver, x cuadrado menos 3x más 6, ¿cómo está? Más 7. A ver, más 7. Más 7, así lo veo. ¿Cómo puedo yo graficar esa función? Si nos recordamos, en bachillerato nos enseñaron, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? Una tabla de datos. La tabla XY, le doy valores a X, encuentro valores de Y. ¿Cuál es el dominio de esa función? El dominio de esa función son todos los reales. Quiere decir que en la tabla aparecerían números negativos, positivos y el cero. Y luego con esos puntos los colocamos en el plano cartesiano y hacemos la gráfica. Pero la técnica que estamos viendo es transformación de función. Observemos que es una expresión cuadrática. Quiere decir que la gráfica va a ser una parábola. Pero ¿cómo es que va a ser esa parábola? En la clase anterior hicimos uno. Pero para llevarlo a la forma que yo deseo, primero modifiquemos esta expresión. Y lo estoy haciendo porque algunos de sus compañeros tenían problemas, ¿verdad? Lo que voy a hacer es bien completar cuadrados en X. ¿Cómo hago para completar cuadrados en X? ¿Se recuerdan? X fácil. Perdón, para que sea más fácil, ¿verdad? Y no tener dificultades acá, lo voy a modificar. Voy a poner 6 y 6, para que sea más fácil. ¿Cómo se hace para completar cuadrados? El coeficiente de X lo divido entre 2. 6 entre 2, 3. Y luego le elevo al cuadrado. 6 entre 2, 3, al cuadrado, 9. Quiere decir que para completar cuadrados en X, tengo que sumarle ¿qué? Tengo que sumarle 9
Y para que no se altere, le resto 9. Y ahí tenemos ya completados el cuadrado en X. Esto se me transforma en f de X igual a qué es igual a X menos 3 elevado al cuadrado. Recuerden, ¿no? Cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo, 2 por 3, 6, X, más el cuadrado del segundo. Menos 9 más 7, menos 2. Hoy sí, ¿verdad? Ya la tengo de esta forma. Ahora la voy a graficar. Y voy a hacer uso de una gráfica de una función básica. ¿Y cuál sería mi función básica en este caso? Como una cuadrática es una parábola, mi función básica va a ser f de x igual a ¿qué? A x cuadrado. Que si recordamos, la gráfica de x cuadrado es una parábola abierta hacia arriba de esta forma. Y esta gráfica es la que yo voy a transformar. Hoy observemos. ¿Qué tipo de transformaciones están acá? Solo hay dos. ¿Qué significa que yo a la x acá le reste 3? Se lo traslada a la derecha. A la derecha. Se mueve 3 espacios a la derecha. Derecha. ¿Y este menos 2 qué significa? Se mueve 2 desplaza espacios 2 para hacia abajo. arriba. Una traslación, un desplazamiento vertical hacia abajo de 2 unidades. Cuando ella tiene práctica 1, solo dice, está desplazada 3 a la derecha y 2 hacia abajo. Y ya la dibuja. Pero hagámoslo de esta forma. Tengo la gráfica de f de x igual a x cuadrado. Voy a hacer esta traslación ahora. ¿Cómo sería la gráfica de f de x? Igual a x menos 3 al cuadrado. Esta gráfica la voy a pasar 3 unidades a la derecha. X. Bien, y si aquí es 3, la traslado 3 unidades a la derecha. Ojo, ¿dónde cortaría el eje X? Perdón, el eje Y. Aquí equivale a 0. Y si X fuera 0, si equivale a 0, 0 menos 3, menos 3 al cuadrado, 9. Quiere decir que aquí sería ¿cuánto? 9. Ya hice la primera transformación. Ahora voy a hacer esta, menos 2. ¿Cómo sería la gráfica ahora de f de x igual a x menos 3 al cuadrado menos 2? Este está desplazado ya a la derecha. ¿Y qué significa este menos 2? Dijimos que está desplazado hacia abajo 2 unidades. Aquí es 3, aquí sería 2. Aquí estaría el vértice de la parábola. Ahora, para no tener problemas ahí, ¿dónde cortaría ahora? Si equivale a 0, sería menos 3 al cuadrado, 9. 9 menos 2, 7. Quiere decir que la gráfica sería aquí. Y aquí cortaría en 7. Y aquí tenemos ya la gráfica de esa función que la hemos construido haciendo uso pues de transformación de funciones, transformando la función básica. Pero que no hay problema. Ojalá. Hagamos otro. Hagamos otra. Porque esta realmente la podemos construir haciendo una tablita de galones, ¿verdad? Que algunos por ahí lo hacen. Y es válido. A la hora de algo, ¿verdad? De hacer algo, ¿qué método voy a usar? Bueno, el que me sea más conveniente a mí y que dé la respuesta. Veamos esta hoja. Un poquito más complicada, ¿perdón? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No.
Vamos a continuar. Quiero graficar esa función. Es un poquito más compleja, ¿verdad? Porque aquí no tengo solamente x, sino que tengo que x más 1, x más 1. No había problema, ¿no? La voy a cambiar un poquito para que pensemos algo. X menos 1. Quiero ver x más 1. Así no. Así a simple vista. Es una raíz cuadrada, que sabíamos que la gráfica es de este tipo. Pero hay dos reflexiones, ¿verdad? Una reflexión respecto al eje Y. Y esta reflexión que no es respecto a X. Perdón, una reflexión respecto al eje X, pero esta no es reflexión respecto al eje Y, sino que con respecto a otra recta. Inclusive esta es una reflexión no con respecto al eje X, ya vamos a ver por qué. Ahora, ¿cuál va a ser mi función básica? Mi función básica va a ser mi gráfica básica de X. Que sabemos que es una gráfica así. Esta es la gráfica de y igual a raíz cuadrada de x. Ahora, para poderla transformar, esto lo puedo escribir de otra forma. Lo puedo escribir como menos, ojo, raíz cuadrada de x. Este signo lo voy a dejar fuera, menos, el cambio de signo a x menos 1, más 2. Este sí creo que amerita hacerlo paso a paso, ¿verdad? Por ejemplo, x menos 1, que significa que esta gráfica está desplazada una unidad a la Derecha. Entonces, comencemos ahí. Voy a hacer primero, miren, la gráfica de f de x igual a x, ojo, de x menos 1 nada más. ¿Cómo sería esa gráfica? Quiere decir que esta gráfica de la básica se va a desplazar una unidad a la derecha. Acá, de aquí es 1, se desplaza así. Ojo, ahora voy a hacer, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es esto? Una reflexión. Pero esta no es una reflexión respecto al eje Y. ¿Sí? Porque aquí tengo x menos 1. Va a ser una reflexión respecto a la recta y x igual a 1. Lo vamos a hacer. ¿Cómo sería ahora la gráfica de f de x? Otra información. ¿Sí? Que sería menos x menos 1. Es una reflexión respecto a esta recta. X, y acá está el 1. ¿Sí? Y como es respecto a esta recta, significa que se invierte. Ahí está. ¿Sí, verdad? Una gráfica, una reflexión respecto a esta recta. ¿Qué puedo hacer ahora? Hagamos algo fácil. Ahora voy a hacer, miren, esto más 2. ¿Cómo sería este más 2? Esta gráfica desplazada con. Hacia arriba. Hacia arriba. ¿Cómo sería entonces la gráfica de f de x? Igual a x de menos x menos 1 más 2. Veamos cómo sería. El eje x al eje y. Y esta gráfica la voy a desplazar. Este es el 1. Lo voy a desplazar 2 unidades hacia arriba. Y sería el 2. Y
se desplaza hacia arriba 2 unidades. Solo me queda algo. ¿Cuál es el especial? Esta reflexión. Este se refleja no con respecto al eje X. Se va a reflejar ahora con respecto a la recta, miren, y igual a 2. Si no estuviera acá este 2, estaría acá sobre el eje X y se reflejaría respecto al eje X. Ingeniero, Al final tendría que y igual a menos raíz de menos X menos 1 más 2. Hago la reflexión, ¿verdad? Y esta gráfica se va a reflejar con respecto a la recta y igual a 2. Y en este caso ya tendríamos la gráfica que necesitamos, que nos está pidiendo, que sería una gráfica así. X viene, aquí tenemos el 1, ¿sí? Por aquí está el 2, ¿sí? Y como se refleja respecto a esta recta, la recta llega a la 2, esto de acá arriba pasa abajo, y arriba. Esta sería una gráfica, vamos a ver qué pasa cuando f equivale a 0. Equivale a 0 sería 1, 1, 3 para 1 menos 1 a 1. Que no se hace corta el eje, no se hace corta el eje X, ¿verdad? Para saber si corta el eje X, hacemos y igual a 0 y hacemos todo el relajo. Vamos a ver, y igual a 0, pasa para acá y le vamos al cuadrado, 4, X menos X3, y sería como el. Y ahí tendríamos bien graficada esa función. Creo que se entendió, ¿verdad? Hemos hecho un montón de transformaciones. Ahora, ya cuando se tiene práctica, solo se dice desplazada 1 a la derecha. Aquí está. Desplazada 1 hacia arriba. Aquí está. Reflejada respecto a la recta X igual a 1. ¿Dónde está? Allá. ¿Verdad? Y reflejada respecto a la recta Y igual a 1. Y la hacemos en su. Es hacer una. Ingeniero, Sí. una consulta. Sí. ¿Cuándo sabemos que el signo está afectando al eje Y y cuándo está afectando al eje X? ¿Por qué? Correcto. En las definiciones que dimos en la última clase, cuando yo a la función, esta es la función, ¿verdad? Pero a la función básica, yo la multiplico por menos 1, le cambio el signo, significa que la gráfica se refleja respecto a quién? Se refleja verticalmente. Pero si es a la X, a la que yo le cambio signo, esta gráfica se refleja respecto al eje Y. ¿Se refleja verticalmente o se refleja horizontalmente? Perfecto, muchas gracias. Sí, no me acordaba. Correcto, ya está la definición. Bien, ¿qué les parece si hacemos otro un poquito diferente? sí, ingeniero. Pero ya me aburrí de las algebraicas, ¿verdad? Porque acá las pueden hacer así, usando una tablita de gato, ¿verdad? Una de cocientes, hagamos, ingeniero. ¿Perdón? Una de cocientes. ¿Una qué, perdón? ¿No escuché? Vaya, digamos que tengo 5 entre X, algo así. Bueno, ya que dije esa, bueno, pues aquí estamos aprendiendo, ¿verdad? Y yo también. Vale, vamos a ver qué pasa. F de X, pero no le voy a poner un número porque eso significaría que la estaríamos estirando o encogiendo, ¿verdad? Que es un poco más complicado. Pero hagamos esta, ¿no? Quiero ver, puede ser así, miren, menos, como estamos aprendiendo, 1 sobre
¿Qué le pongo acá? Menos X más 2. Y aquí viene más 3. Algo así decía, ¿verdad? Sí, Qué bonito, ¿no? Que si se fijan, ahí hay traslaciones y reflexiones. Una traslación vertical, 3 unidades hacia arriba, y esta sería una traslación horizontal. Momento, ya vamos a ver con respecto hacia dónde. Ese signo menos significa que se refleja verticalmente y otro menos se refleja horizontalmente. Arreglémosla para que lo veamos mejor. Menos 1, aquí voy a dejar el signo menos afuera, sería X menos 2 más 3. Yo la podría hacer de un solo, ¿verdad? Mi función básica, perdón, ¿cuál es? Mi función básica va a ser 1 sobre X. ¿Y cómo es la gráfica de y igual a 1 sobre X? La gráfica de la función inversa. Es una gráfica de este tipo, miren. ¿Sí, verdad? Ahora, ¿qué puedo hacer? Hagamos una gráfica de 1 sobre X menos 2. ¿Cómo sería la gráfica de f de X igual a 1 sobre X menos 2? ¿Qué significa eso? Esta gráfica va a estar desplazada por 2 unidades a la derecha, porque a la X le estoy restando 2. Y si aquí es 2, miren, para que sea más fácil, voy a trazar acá una recta vertical para que lo vean. Y mi gráfica sería esta, ¿no? Desplazada 2 unidades al lado derecho. ¿Sí? ¿Estamos bien? Y aquí lo vamos a ver más bonito. Miren. Ahora voy a hacer, ¿sí?, esta reflexión. Este signo menos significa que se va a reflejar, pero se va a reflejar como horizontalmente. Invirtiendo las asíntotas. Ajá, horizontalmente. Pero con respecto a quién, con respecto a la recta x igual a 2. Lo estoy haciendo así para que lo veamos mejor. Yo voy a hacer una reflexión. F de x igual a 1 sobre menos x menos 2. Se va a reflejar respecto a esta recta. Quiere decir que esta gráfica, este punto se traslada al otro lado, este punto al otro lado, este al otro lado, etcétera, ¿no? Una consulta. Sí, dime. No era menos X más 2. Originalmente está él. Lo que hice fue, dejé el signo afuera, saqué el factor común y le cambié el signo de estos dos. Es equivalente. Menos por más da menos y menos por menos da más. Y eso quiere decir que está desplazada 2 unidades a la derecha. Y hay una reflexión respecto a la recta x igual a 2. ¿Se entendió ahí, verdad? Pero yo creo que sí. Y como esta es la recta x igual a 2, el 2, quiere decir que esto se va a reflejar, ¿no? Este punto pasa del otro lado, este punto pasa del otro lado, y vamos a tener algo así. ¿Sí? Y este igual. Este punto pasa al otro lado, este pasa al otro lado, sería acá. ¿Verdad? Ya tengo esta parte. Ahora, ¿qué pasa con este 3? Significa que esta gráfica va a estar desplazada con 3 unidades hacia arriba. Para que me alcance el pizarrón, lo voy a hacer acá. Lo voy a hacer ahora, miren, f de x, otra transformación,
Sería 1 sobre menos x menos 2 más 3. Significa que esta gráfica va a estar desplazada 3 unidades hacia aquí. 3 unidades hacia aquí. Eje X, eje Y, ¿verdad? Acá tendríamos la recta X igual a 2, y como se desplaza 3 unidades hacia arriba, aquí tendríamos otra recta, es la recta X igual a Y1, que como se desplaza 3 unidades hacia arriba, ¿verdad? Quiere decir que en vez de ser el eje X, sería el eje Y igual a 3. Y tendríamos entonces acá una gráfica que sería así, ¿verdad? Acá, ¿sí? Y esta sería aquí, ¿verdad? Hacia abajo. Ahí tendríamos nosotros esa otra transformación. Y por último, vamos a ver qué significa este signo menos acá. Es una reflexión, pero es una reflexión respecto a qué es. No es con respecto al eje X, ¿verdad? Sería con respecto al eje Y igual a 3, respecto a esta recta. Este punto pasaría abajo, este punto para abajo, este pasaría arriba, este también pasaría arriba. Es decir, que al final, ¿verdad? Lo que me están pidiendo es la gráfica de f de x igual a qué? A menos 1 sobre menos x menos 2 más 3. Mira, ¿verdad? X, y voy a hacer uso de las mismas líneas. Aquí sería la recta x igual a 2. Aquí estaría la recta y igual a 3. Que como es una reflexión, ¿verdad? Este punto quedaría aquí abajo, este punto quedaría abajo, y en otras palabras, sería aquí, ¿eh? Aquí. Lo voy a dibujar ahí mismo, ¿eh? Para que lo vean. Sí, este punto pasa acá, este punto pasa acá, o sea que sería aquí. Sí, acá abajo sigue, ¿verdad? Sigue, continúa, ¿verdad? Continúa. Esta era la... Y este punto, ¿qué pasa? ¿Pasaría dónde? Aquí. Este puntito aquí, este punto por allá, ¿sí? De la recta x igual a 3, y sería este. Y ahí tendríamos pues la gráfica de la función que me están pidiendo. Si se fijan, lo hemos hecho paso a paso. A veces es mejor hacerlo paso a paso para no confundirse, ¿no? Primero, miren, la trasladé 2 unidades a la derecha, ¿sí? Luego hice la reflexión, este pasa abajo, este pasa abajo, y este pasa arriba. Perdón, reflexión respecto a esta recta, este pasa de este lado, este pasa del otro. Luego, ¿qué es lo que hice? El desplazamiento vertical de 3 unidades, ¿no? Toda la gráfica se desplaza 3 unidades hacia arriba. Y por último hice la reflexión respecto a la recta y a la... No sé si quedó claro. ¿Entendieron esa parte? Sí, ingeniero. Hagamos otro. Yo tengo una consulta. Consulte. Vaya, en este caso la reflexión fue en el eje Y. ¿Cómo podríamos identificar la reflexión en eje X? En el eje, porque la reflexión con respecto al eje X es cuando la función está en los signos. ¿Sí? Lo voy a hacer acá. Esto al principio cuesta, ¿verdad? Pero ojo, ¿cómo es la gráfica de f de x igual
a X cuadrado. Ya sabemos, ¿verdad? Una paradoja. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería la gráfica de f de x igual a menos x cuadrado? ¿Qué significa este signo menos? Que a los valores de y les voy a cambiar el signo. Y esta es una reflexión respecto a qué? Al eje x. Es decir, que al de arriba hacia abajo y me daría una gráfica de este tipo. ¿De acuerdo? Veamos ahora, si yo tengo que y es igual a raíz de x, ¿cómo es la gráfica de la raíz de x? Es así, ¿verdad? ¿Cómo sería la gráfica de y igual a menos raíz de x? Una reflexión porque el eje x. Acá. ¿Y cómo sería bien la gráfica de y igual a menos raíz de x? Solo menos. Perdón. De raíz de menos x. Si esta es la gráfica de raíz de x, la gráfica de menos raíz de x significa, como la x le estoy cambiando signo, se refleja respecto al eje y. Y esta se va a ir hacia el otro lado. Esa es la clave. Por la definición que queda. Hagamos algo muy interesante, ¿verdad? Ojalá que me estén entendiendo ahorita. Por ejemplo, quiero adaptar esto, ¿verdad? Menos e a la menos x más 2. Hoy sí es diferente, ¿verdad? Y la podría hacer también mediante una tabla de datos, dándole valores a x, encontrando valores de y. Pero si se fijan, la función no es tan sencilla, ¿no? Necesito calculadora. Pero la puedo graficar haciendo uso de transformación. Por ejemplo, aunque la vean complicada, se van a dar cuenta que es bien fácil. ¿Cuál va a ser mi función básica? Va a ser que hará esto. ¿Cómo es la gráfica de la función exponencial? Una gráfica simple que pasa por tal eje y en 1. Por tal eje y en. Ahora se observa, si esta es la gráfica de e a la x, ¿cómo sería la gráfica de e a la menos x? Como estoy multiplicando la x por menos, hay una reflexión. ¿Respecto a qué eje? En este caso, respecto al eje y. Esta parte se viene para acá, como que fuera un espejo, y esta parte para acá. Este signo menos acá, ¿qué significa? Hay una reflexión respecto a quién? A un eje horizontal. Y este 2, que está desplazado ¿cuánto? 2 hacia 2 unidades hacia arriba. ¿Por dónde comienza? Hagamos la serie. Voy a hacer primero, saber, f de x igual a e a la menos x. ¿Cómo sería la gráfica de y igual a e a la menos? Es una reflexión respecto al que lleva. Aquí es 1. Y esta parte pasa para allá. Y esta parte pasa para acá. Quiere decir que hace esto. ¿No? Hace esta parte aquí, esta parte acá, y esta es la reflexión. Ahora, ¿qué puedo hacer? Y si le sumamos 2, ¿qué le pasa a esta gráfica? Sube 2. ¿Cómo sería la gráfica de f de x igual a r menos x más 2? Quiere decir que
esta curva se desplaza 2 unidades hacia arriba. ¿Sí? Este es 1, sería 1, se desplaza 2, 2, 3. Por acá, ¿no? ¿Sí? Por ahí es el 3. Y tendríamos la gráfica así. ¿Ya? Y ahora este signo menos que indica que hay una reflexión, pero no es con respecto al eje X en este caso, sino que va a ser respecto El eje vertical. a 3. ¿Sí? Esta parte pasa para abajo, esta otra parte pasa para arriba. Y tendríamos entonces que la gráfica que me están pidiendo menos X a la X más 3 resulta ser pues X. Y aquí tendríamos la gráfica la recta igual a 3. Es decir, que estos puntos se van para arriba y estos puntos para abajo. Sería algo así, ¿verdad? Ahí tendríamos que la sería así. Y esta sería la gráfica de la función que me están pidiendo. ¿Verdad? ¿Se entendió? Y, Ingeniero, porque al final eso es más 3 y no más 2. ¿Perdón? Que al final de la función puso menos e a la menos x más 3. Y ¿Por qué me equivoqué? También en la tercera, ingeniero. En la tercera, ¿qué pasa? ¿Se le puse 3 acá? Sí, también ahí. No, esto está correcto. No, ahí está correcto. Son 2, se desplazan para arriba. Aquí está el 1. Y se Ah, sí, desplaza sí, 2 para arriba. es cierto, perdón, tenía razón. No me molesto. Vale. ¿Se entendió, verdad? Fíjense que todas estas transformaciones las puedo realizar siempre y cuando tengamos la función básica, ¿no? Podríamos tener también logarítmicas, trigonométricas, ¿no? Pero se siguen las mismas técnicas. El último tema que correspondería a esta clase es sobre lo que son las funciones pares y funciones impares. Ingeniero, ingeniero, ¿Sí? en esa última no la borre, esa le iba a preguntar. Fíjese que dice ahí que se desplaza 2 más hacia arriba, ¿verdad? Sería desde el punto final de donde quedan 3. Esta es la gráfica de y igual a la X por el eje Y. ¿No? Hagámoslo así fácil, ¿no? Sí. Se desplaza 2 hacia arriba. 1, 2, 3. Sí. ¿Ya? Luego hay una reflexión respecto al eje Y. Acá. ¿Sí? Y luego hay una reflexión respecto al eje, a la recta igual, X igual, Y igual a 3. Aquí, ¿ven? Sería ¿cómo? Al final sería así, ¿ven? La que teníamos ahí ya se me olvidó. Era así. ¿O cuál era tu pregunta? Ya se me olvidó. Perfecto, gracias, así era. Aquí era 1, aquí era 3, y al final pues quedaba la recta con la gráfica de este tipo, que sería la exponencial, reflejada respecto al eje Y, reflejada respecto a la recta Y igual a 3, y desplazada 3 hacia. Aunque acá lo hubiera puesto un poquito, Muchas gracias. ¿se acuerdan? Le pude haber sumado por número acá, ¿verdad? Sería el eje, ya no sería el eje Y, sino que sería pues otro eje. Bien. Vamos a ver ahora, para terminar, lo que son
funciones pares e impares. Y voy a decir lo siguiente. Criterio para funciones pares e impares. Creo que no aparece en el folleto esta otra situación. Bien, una función es par si es simétrica respecto al eje Y. Y una función es impar si es simétrica respecto al origen. Ya lo voy a explicar. Pero ¿cuáles son los criterios? Los criterios son sencillos. Miren, si f de x es una función cualquiera y f de menos x es igual a f de x, tengo una función par. Tengo una función par. Y si f de menos x es igual a menos f de x, entonces tengo una función que es impar. Y aquí les voy a explicar eso de la simetría. Miren, los casos clásicos de este tipo de funciones son los siguientes. Ejemplo. Miren, por ejemplo, voy a probar. Si f de x igual a x al cuadrado, ¿es par o impar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a basar en la definición. Aquí tengo, miren, f de x. ¿Qué es lo que voy a hacer? En vez de x voy a poner menos x. ¿A qué es igual entonces de f de x menos x? Sería menos x elevado a y menos x al cuadrado, ¿qué es igual? A x al cuadrado. Quiere decir que en este caso tengo que f de x es igual a f de x. Esto quiere decir que f de x igual a x cuadrado es par. ¿Qué significa que sea par? ¿Cómo es la gráfica de y igual a x cuadrado? ¿Se recuerda? Es una parábola, ¿verdad? Así. Y que sea par, ¿qué significa? Miren que la parte derecha es igual a la parte izquierda. Y ese es un ejemplo de función par. Otro ejemplo. ¿Bien? Vamos a ver. Tendríamos, por ejemplo, son las clásicas, ¿verdad? X al cubo. ¿Será par o será impar? Basémonos en la definición. En vez de x pongo menos x. Va a ser menos x elevado al cubo. Y menos x al cubo, ¿qué es igual? Menos por menos da más, por menos da menos. Menos x cubo. En este caso, si se fijan, miren, f de x o f de menos x es igual a qué? A menos f de menos x. Esto quiere decir que f de x es como impar. Acordémonos con la gráfica de la pública, que y igual a x al cubo. La gráfica de y igual a x al cubo es esta, ¿no? Y es simétrica. Aquella es simétrica respecto al eje de Y. Y esta dice que es simétrica respecto al origen. ¿Cómo es eso? Bien, si yo quiero, ¿cuánto sería? 180, ¿no? Y este punto, lo quiero 180, pasa a la izquierda adelante, la quiero así de respecto al eje X. La pide, esta parte del perfil, cae acá abajo, y esta de acá abajo cae ahí arriba. Y ese sería, pues, el ejemplo clásico, o los ejemplos clásicos para
funciones pares e impares. Veamos otro. ¿Cuál podría ser? Hagámoslo sencillito. C. F de X igual a X al cubo más 1. ¿Será par o será impar? Hagamos uso de la definición. Aquí es igual que F de menos X. Sería menos X al cubo más 1. Pero menos X al cubo es menos más 1. Pero esto no es igual a esto. Y aunque yo le cambie el signo acá, tampoco son iguales. Quiere decir que en este caso, el P de X es diferente de F de menos X. ¿Sí? Y es diferente también a menos F de X. ¿No? Quiere decir entonces que esta no es par ni impar. Esa función no es par ni impar. Porque F de X no es igual a menos F de menos X, tampoco es igual a menos F de X. La función no resulta ser par ni impar. Veamos algunos ejemplos un poquito diferentes. Sobre funciones pares e impares. Ingeniero, Sí, dígame. una pregunta. ¿Y estas funciones solo se catalogan como no es par ni impar o tienen algún nombre específico? No es par ni impar. Porque ahora estamos con el criterio de pares e impares. En otras palabras, no es ni chicha ni limonada. Pues. Ok. Veamos otro. Veamos otro. Tengo bien F de X igual a X3, X a la cuarta, más 2X cuadrado, menos 5. ¿Será par o será impar? Háganlo la prueba, ¿no? ¿A qué es igual a F de menos X? En vez de X voy a poner menos X. Tendría que F de menos X es menos X a la cuarta, menos por menos da más, por menos da menos, por menos da más. X a la cuarta. Más 2. Menos X al cuadrado, X cuadrado. Y si observamos, F de menos X o F de X, ¿cómo son? Son iguales. F de X es igual a F de menos X. Quiere decir que es una función que Par. haciendo la prueba, ¿no? Veamos otra. Vamos a ver esta. Es un poquito diferente. Hay que tener cuidado. Viene raíz cúbica de X cubo. ¿Será par o será impar? Hagamos la prueba, ¿no? Es igual a este de menos X. Sería raíz cúbica de menos X elevado al cubo menos 5. Y esto va a ser igual a menos cúbica menos X al cubo menos X cubo. Menos por menos X. ¿Será igual eso a esto? No. Pero yo puedo hacer una transformación ahí, ¿eh? Y voy a decir que F de menos X. Yo podría sacar factor común el menos 1.
Sí, no lo voy a poner. Factor de x cubo en x. Y esto lo puedo escribir como raíz cúbica de menos 1 por raíz cúbica de x cubo menos 1. X cubo menos. Y raíz cúbica de menos 1, que es igual. Raíz impar. Sería menos 1. Raíz cúbica de menos 1 es menos 1. Por raíz cúbica de x cubo menos x. Y si observamos, ¿qué resultó? Este era f de x. Y este es f de menos x. Pero si observamos, y aquí le pongo el signo menos, resultan ser iguales. Quiere decir que f de x o f de menos es igual a ¿qué? A menos f de menos x. Y como eso es cierto, esta función f de x es impar. Es impar. Veamos otra. ¿Entendió? ¿Verdad? Estoy haciendo uso de la definición del criterio para funciones pares e impares. Veamos este otro. Veamos si esta función es par o es impar. Hagamos uso del mismo criterio, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? En vez de x voy a poner ¿qué? Menos x. Y veamos a qué es igual f de menos x. f de menos x sería 8 por menos x al cubo menos 3 por menos x al cuadrado. F de menos x al cubo menos x cubo por 8 menos 8 x al cubo menos x al cuadrado, x cuadrado por menos 3 menos 3x. Ahora yo pregunto, ¿será esto igual a esto? No. No. Y sacar el signo menos. Menos 8x cubo más. Tampoco es igual. En este caso, lo que es que f de menos Impar. x. No. Si saca el signo menos, te queda 8x cubo más 3x cuadrado más. No es par ni impar. Y chicha no tengo nada. Quiero decir es f de menos x es diferente a f de x y es diferente a menos f de x. Quiere decir que esta función no es par ni impar. Esta es la prueba que se hace, ¿verdad? Para funciones pares y funciones impares. Creo que se entendió, ¿verdad? ¿O tienen alguna duda, alguna consulta que tengan diferente? ¿No? ¿Se entendió? Dentro de los criterios que escribió usted, no puso el criterio cuando es menos f. ¿Qué es menos? Menos f, como ha puesto ahí, que en este caso no es par. Ya te entendí. O sea, lo que pasa es que eso se lo dije yo. Cuando una función es par, es simétrica respecto al eje y. Sí, pero y una función es impar si es simétrica respecto al origen. Pero con solo que digamos es impar, ya sé que es simétrica respecto al origen. O si digo que es par, es simétrica respecto al eje y. O ni chicha ni limonada. No tiene ninguna simetría, ¿no? El ser humano es simétrico respecto a un eje vertical, ¿no? En teoría, ¿no? Aunque tenemos algo un poquito más largo que otro.
El lado derecho es igual al lado izquierdo. Simetría axial le llaman, ¿no? Simetría axial. Bien, ¿alguna otra pregunta que tengamos?